Asociación Amigos de Villarroya y también del Ayuntamiento de Villarroya, con quien siempre estamos unidos y en colaboración, os damos la bienvenida a este momento histórico. La conmemoración del centenario del descubrimiento de la cuenca plio-cuaternaria de Villarroya. Un centenario científico y emotivo. Expresar que, como todos los actos, tienen un primer momento, pues decir que cuando una publicación de este tipo en el Instituto Riojano, de Estudios Riojanos, precisamente Villarroya, yacimiento clave de la paleontología riojana, pues además de haber visitado los museos en los que hay piezas del yacimiento, lo que sí nos invitó, surgió la primera idea de la celebración del centenario. ¿Y qué pensamiento es el que nos movió a que esto se hiciera realidad? Pues la importancia de comunicar a nuestros niños, niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, el conocimiento acumulado a lo largo de décadas para que precisamente tuvieran una información significativa de este entorno, que en el fondo es tener una información significativa de la vida en la Tierra. Y transmitir esto a los más jóvenes precisamente para tener un posicionamiento y una conciencia de cómo estar en la vida. Esto es lo primero que nos movió. Y decir que precisamente, porque la Asociación Amigos de Villarroya tenemos una vida activa a lo largo de todo el año, y como he dicho, en colaboración con el Ayuntamiento, las diferentes comunicaciones que después hemos tenido y actividades, como desplazarnos hasta el Museo Geológico de Madrid, de Ciencias Naturales y demás, y contar también en nuestra asociación con alguno de nuestros miembros, pues curioso, experto, conocedor en todo el ámbito científico, pues todo eso lo que dio es el resultado de que en el 2019 dijéramos, adelante, programación. Y desarrollamos un programa muy completo, que vino la pandemia y nos impidió que el año pasado, 2020, pudiéramos llevarlo a cabo. 2021 no vamos a llevar a cabo todo el programa, pero sí lo significativo. Lo que vamos a indicar de conferencias, de concurso de fotografía y también de inauguración de exposición de fotografía. Bien, he dicho al comienzo que precisamente es un centenario científico. Es decir, el valor que ponemos, yo creo que todo el mundo ya conocemos, es que las investigaciones realizadas desde 1920 hasta la actualidad ha aportado información significativa, como digo, para poder entender la evolución de la vida en la Tierra en determinadas etapas, y en este caso algo que nos produce vértigo hace 2,5 millones de años o 3, pero que nos está posibilitando conocer especialmente tantas especies diferentes que nos permiten conocer cómo vivían, cómo era el ecosistema y demás. Y después lo más significativo, que seguimos obteniendo información para aportar en el presente y proyectarlo en el futuro. En este sentido, todo lo relacionado con el cambio climático. Bien, pues además de esta parte científica, que es lo que nos mueve, desde Villarroya, desde la asociación, desde el ayuntamiento, nos mueve a que el conocimiento lo divulguemos, a que nos apropiemos de él, como digo, para tener conciencia de cómo seguir funcionando para cuidar nuestro planeta, para que la vida de las personas, la vida social y personal, sea mejor. Pues junto a este conocimiento científico, como digo, es un centenario emotivo, por 2 razones. Una, como recordamos, en 1920, el que confluyera precisamente el descubrimiento de un peón caminero que iba por el monte, por esa zona, y descubriera unos restos extraños ahí en ese barranco, que comunicara a un alcalde
que el alcalde lo escuchara, que lo transmitiera a un ingeniero y que este ingeniero captara la importancia precisamente de todo ese entorno y se llevara al 14º Congreso de Geología ahí en Madrid, bueno, esa parte, como digo, de esa receptividad de las personas y, por supuesto, la receptividad de un pueblo que llevó a poner a disposición de todos los científicos que vinieron las mulas, el conocimiento que tenían del terreno, la extracción y acoger en sus casas. Esto es muy significativo. Yo creo que después el alcalde de Villarroya nos va a hablar de ello. Pero en la actualidad, esta parte emotiva queremos que siga presente. Es decir, los que nos consideramos hijos e hijas de Villarroya, queremos que precisamente en la actualidad, desde este foro, sigamos creando conocimiento, facilitemos que la investigación se siga desarrollando y, por lo tanto, que seamos personas activas que contribuyamos a un mundo mejor, como digo, en todo este entorno. Entonces, pues para ello simplemente recordar que tenemos 3 conferencias significativas. La primera va a ser esta tarde, después vamos a presentar, donde vamos a poder conocer todo lo relacionado con las rocas, su surgimiento, cómo identificarlas y demás. Conocer también la evolución de todas esas especies de vertebrados y, cómo no, la tercera conferencia, por supuesto, es que el ponente nos convenza de que Villarroya es el pueblo más importante en el mundo en relación al cambio climático. Vamos a ver si lo logra. De primera vamos a recordar lo más importante, que las investigaciones que se siguen llevando a cabo nos dan información para entender lo que va a ocurrir con el cambio climático y, por lo tanto, podamos establecer determinados programas para ayudar a que eso evolucione mejor. Y relacionado con esa parte emotiva, como hemos dicho, invitamos a todos a que en el concurso de fotografía cada uno ponga la mirada de lo que es el actualizar la cuenca biocuaternaria de Villarroya y que lo podamos exponer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, primero decir, como he dicho antes, reitero, bienvenidos, pero especialmente muchas gracias por la presencia, por expresar que realmente el conocimiento nos importa y estar receptivos para escucharlo. Bueno, pues ahora paso la palabra a nuestro alcalde, Salvador Pérez, para que él nos comunique. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a Villarroya, como ha dicho Kim, la presidenta de la asociación. Estamos encantados de que haya aquí tanta gente, porque nos alegra, ya que somos pocos, pues cuando viene así en estos actos que preparamos en Villarroya, pues nos alegra que venga tanta gente. Queremos daros la bienvenida, las gracias a todos. Yo no sé si todos los alcaldes de los pueblos que estaban han venido, algunos sí, y daros las gracias también a vosotros y a Alfonso, que ha sido consejero de Hacienda en el anterior gobierno, y claro, habíamos invitado a la consejera de Agricultura y al consejero de Cultura y no han querido venir. Y yo, pues, de verdad que lo hemos sentido todos, no yo, todos, porque que haya una representación del gobierno, pues a mí me parece que eso tenía que ser una cosa que no tenía que haber puesto ninguna pega, pero bueno, en fin. Nosotros vamos a seguir con nuestras fuerzas, con nuestra energía y con nuestra vitalidad para que Villarroya, porque claro, los pueblos estos pequeños que somos pequeños y estamos pocos, pues lo que queremos es harto hacemos que queremos que nuestros pueblos sigan adelante, sobrevivir y en fin.
Pero en fin, a nosotros no nos van a quitar las ganas por eso. Y oye, que esto es un acto muy bonito, que teníamos muchas ganas de que fuera realidad, y que claro, el virus pues a todos nos ata un poquito en las cosas porque en Villarroya pues se hacen muchas cosas, entre la asociación y el ayuntamiento, como ha dicho Pili, que nos llevamos de maravilla, pues este verano hemos tenido 2 conciertos, que uno ha sido por cuenta del ayuntamiento, otro por cuenta de la asociación, con las cuotas que pagamos todos, y el pueblo pues ha llenado también de gente, como estamos esta tarde aquí. Y esas cosas pues, claro, tenemos que intentar hacer lo que sea porque nuestros pueblos sobrevivan y sigan adelante. En fin, yo no me voy a alargar mucho porque, claro, después tienen que hablarnos por aquí estos. Yo, como conocedor, digo estos porque no sé vuestros nombres. Yo solo soy así de, no sé si llano o demasiado de confianza. Yo, pues, me conozco bien toda esta cuenca, todo el terreno de Villarroya, y claro, pero yo de la cosa científica y eso, pues no puedo hablar, porque de eso no sé. Yo lo que sí sé es que, como cuando vinieron a sacar los huesos del yacimiento, pues trabajó mi padre se llamaba Pedro, un hermano que se llamaba León, que eran gemelos, y otro señor que se llamaba Eugenio, y su mujer Julia, que estaba patrona, el hombre que vino era un catalán. Vino, pues, no sé, 3 años o así. Estuvieron, y claro, los chavales, cuando salíamos de la escuela, pues íbamos a ver cómo sacaban los huesos, a ver lo que sacaban, a ver. Entonces íbamos allí y sacaron huesos importantes, sacaron hasta una cabeza de rinoceronte. Y mirad, no sabéis con qué tiento y con qué cosas sacaban las cosas cuando veían algún hueso importante. Como si, sobre todo si era cabeza de algún animal, sacaban cabezas que decían que eran de gatos, serían gatos monteses o cosas de esas. Y en que encontraban una cosa de esas, la sacaban con tanto cuidadito, que había que picar con unas piquetitas pequeñas, y después con unos pinceles y unas cosas les iban quitando la tierra y las cosas, y si alguna esquirlita de algún hueso se saltaba del hueso, la buscaban por donde sería, entre la tierra, y eso lo pegaban al hueso, y esos huesos después los envolvían bien en papel de periódicos y los escayolaban y después en cajones de madera los metían bien metiditos, los cerraban bien, y con el burro que tenía mi padre y el burro que tenía el señor Eugenio, lo sacaban ahí a la carretera, porque claro, no había vehículos como hay ahora. Hoy hubieran venido con furgones hasta frigoríficos o bien cerrados, pero entonces los llevaban al autobús. Me figuro que los bajarían a Calahorra o donde sería para llevarlos al tren, porque eso, claro, ha ido a Barcelona, a Cataluña, ha ido a Madrid, ha ido a muchos sitios. Y nosotros, los chavales, pues nos gustaba como ver cómo sacaban esos huesos, porque es una cosa que claro, pues da gusto. Unos huesos de miles de años, todo fosilizado ahí, cristalizado, era una cosa divina. Y nos gustaba cuando íbamos allí, pues nos gustaba, nos dejaban también estar ahí viéndolos. En fin, que parece que no tenemos aquí nada, y aunque no sean más que las vistas que tenemos, eso es una cosa que se puede venir a Villarroya. Pero que es que tenemos cosas más importantes, que es que hay que ahora lo que nos digan los científicos y los geólogos, o todos estos hombres que saben lo que es estas cosas, pues oye, pues que creo que nos ha de gustar. Así que, oye, yo voy a terminar ya. Y ahora, Pili, ven tú aquí también, porque tenemos que dar por inaugurado el acto. Ya, pues oye, muchas gracias a todos por estar aquí, y de verdad que estamos encantados y casi emocionados por la gente que habéis venido. Habiendo dicho todo esto, pues oye, pues que vamos a dar por finalizado, inaugurado el acto de este centenario que estamos celebrando. Lo damos ya por tanto. Inauguramos el centenario, ¿de acuerdo?
si algo ya yo creo que ha transmitido el alcalde es la expresión de la emoción. Si hemos dicho que era un centenario emotivo, él con sus palabras lo ha transmitido. Y vamos a recordar que las emociones es ese sistema que tienen las personas precisamente para la supervivencia y para la mejora de la misma. Ya sin más dilación, entonces vamos a pasar a poder escuchar, como decía el alcalde, a estas personas que realmente conocen, que han investigado y nos van a comunicar cosas muy interesantes. Bien, pues el título de la conferencia que vamos a escuchar a continuación es sobre la geología de la cuenca pliocuaternaria de Villarroya. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar al señor don Arsenio Muñoz Jiménez. Va a tener una primera parte y la segunda vamos a escuchar al señor don Emilio Cuello Moret. Pido que venga el señor don Arsenio Muñoz Jiménez, que vamos a indicar que él es doctor en geología y que es especialista precisamente en los ciclos climáticos del pasado. Y podemos decir que tiene una larga experiencia. Precisamente él lleva 35 años estudiando e investigando sobre la cuenca pliocuaternaria de Villarroya. Bien, sobre todo sus principales trabajos se han centrado o destacan los estudios que nos indican cómo se comportaban los fenómenos climáticos, como por ejemplo el Niño, que hemos escuchado recientemente. Además, decir que también él descubrió el rinoceronte, que hace un par de años se encontró en la carretera, en el límite de Muro, yendo ahí hacia Cornago. Entonces, eso también es como muy significativo. Bueno, pues lo primero que sí queremos decir, Arsenio, gracias por tantos años de estudio, de descubrimiento. Además, cuando algunos científicos creían ya que no era importante seguir trabajando, él consideró que merecía la pena seguir estando aquí. Por lo tanto, agradecemos esos 35 años de estudio en esta zona y además decir que tiene la suerte de ser de Grábalos. Entonces decimos que como hacemos hermanamiento aquí con los pueblos, me parece que el alcalde de Grábalos también está por ahí, esperemos que los diferentes alcaldes de todos los pueblos de alrededor estén presentes, porque lo que pretendemos es aquí una hermandad con toda la otra. Arsenio, bienvenido, gracias y adelante. Como a la Asociación de Amigos de Villarroya. Estoy encantado de venir aquí y estamos encantados, tanto Emilio como yo, de difundir la geología, porque es una de nuestras funciones dentro de la universidad y dentro del instituto, hacer difusión de la ciencia que hacemos, que llegue a la gente, si no se queda un poco perdida. Bueno, dicho esto, empiezo con lo que sería la charla, creo que nos alarga mucho. Bueno, el título que he elegido para esta primera parte es La cuenca de Villarroya, patrimonio geológico excepcional. ¿Por qué digo esto? Bueno, todos habéis oído hablar del yacimiento de Villarroya. Ese yacimiento ha puesto Villarroya dentro de los círculos científicos a nivel mundial. Es decir, en cualquier sitio del mundo, la gente que trabaje en geología, sobre todo en el Plioceno o en el Cuaternario, sabe dónde está Villarroya, sabe qué fósiles hay, eso lo ha puesto en el mundo. Pero Villarroya es mucho más, muchísimo más que el yacimiento. Es un ejemplo muy didáctico de una cuenca sedimentaria. Yo todos los años vengo con los estudiantes de la Universidad de Zaragoza a ver la cuenca, porque es un ejemplo pequeño, pero que lo podemos estudiar la cuenca de un vistazo. Y eso para los chavales, para los estudiantes es muy didáctico. Y luego, como ha comentado Pilar, desde el punto de vista climático tiene un interés que yo creo que en los próximos años se va a poner de manifiesto. Bueno, ¿de qué os voy a hablar esta tarde? Bueno, mis maestros me enseñaron que cuando quieras contar algo a alguien, hables primero de las cosas generales y luego ya cuentas alguna cosa particular. Bueno, pues voy a intentar seguir ese esquema. En primer lugar os voy a contar cosas generales de la cuenca de Villarroya,
Y luego ya me voy a centrar en un tema concreto sobre el clima de aquella época. Bueno, espero que os entretenga y que no os aburra por lo menos. Bueno, en la cuenca de Villarroya, no sé si se ve bien el vídeo, vamos a ir del general a particular. El nombre de la cuenca viene de la localidad de Villarroya porque es la más cercana a la cuenca. Aunque la cuenca, digamos, comparte territorio con Muro de Aguas, con Cornago, con Grábalos y con Quet también. El relleno de la cuenca empieza con unas unidades lacustres que se ven muy bien en el margen de la carretera. Luego va pasando ya hacia unas rocas de tonos amarillos, pero bueno, tenemos que ver con más detalle, que ya nos marcan el paso hacia unos sistemas aluviales que son los que se ven en la parte de arriba de la cuenca. Y por supuesto, el yacimiento, que es el que nos ha traído a todos hasta aquí en Altarrera. Bueno, en la cuenca se forma porque hay una falla normal, ahora lo veremos en un esquema, que da lugar a que en un momento determinado las fuerzas tectónicas que están actuando sobre esta zona fracturen la corteza y se forme una cuenca. Ese bloque representaría lo que es la corteza de la Tierra y en un momento determinado, más o menos, luego Emilio nos lo confirmará con sus estudios, hace unos 3,3 millones de años, hay unas fuerzas tectónicas que actúan más o menos en una dirección norte-sur que estira ese bloque. El norte lo tendríamos hacia la izquierda, luego Villarroya estaría situado, la localidad de Villarroya más o menos por ahí. Entonces, al estirar ese bloque se fractura. Entonces, esta línea negra representa la fractura de este bloque y estas rayitas más cortas representan el bloque que se va a hundir cuando estiremos. Una idea que se suele tener, sobre todo las personas que no tienen conocimientos profundos de geología, es que las cuencas parece que se hace un agujero y luego se rellena. Bueno, eso realmente no es así. Las cuencas se van haciendo a la vez que se van rellenando. No se hace un agujero y luego se rellena, sino que conforme se va hundiendo la cuenca, se va rellenando de sedimentos. Entonces, al principio, veis que el bloque que se está hundiendo es el que está situado más al norte. Se empieza a formar ya una zona deprimida que se empieza a llenar de agua y se empieza a llenar sedimentos. Esto va progresando. Al principio el hundimiento es muy rápido porque el estiramiento de la corteza es importante y se va formando este lago con aportes ya detríticos desde el margen del sur. Sigue progresando el estiramiento y empezamos a ver también ríos o abanicos aluviales que vienen desde el norte. Sigue progresando, ya tenemos el lago ya prácticamente relleno y en una última etapa los abanicos que vienen del norte, de la zona de Gatún, ya colmatan la cuenca y aquí termina la sedimentación de la cuenca de Villarroya. Esto lo situamos hace aproximadamente 1 millón de años. Luego, la cuenca de Villarroya tiene más o menos 2,3 millones de años, desde hace 1 hasta hace 3,3. Y ahí ha quedado el relleno de esa cuenca, que son unos 100 metros, y ahí tenemos todo lo que nos interesa. ¿Qué hacemos los geólogos para estudiar las cuencas sedimentarias? Tenemos una serie de herramientas, la mayor parte de ellas muy sencillas. Luego Emilio nos hablará de unas más complejas. Ahí me toca la parte fácil. El primer elemento para estudiar las cuencas son los mapas geológicos. Un mapa geológico es una representación en 2 dimensiones de la geología mediante colores. Es decir, vais a distinguir cuenca del Ebro, pone ahí, en estas tonos naranjas. Eso representarían las rocas del Cenozoico, que son las que afloran en la zona del Valle de los Caballos hasta Gatún. Gatún sería justo esta parte de aquí, luego lo veremos. Luego estaría esta unidad verde, que son las facies utrillas, que es donde está el carbón que se explota en Villarroya hasta los años 60. Luego al sur tenéis también una mancha verde, que es la cuenca de Cameros, justo la que queda a vuestras espaldas, más allá de la cuenca de Villarroya. Y en medio tenemos una zona que hay muchos colores. Los azules son jurásicos, estos rojos son rocas volcánicas, y luego estos tonos amarillos corresponden a lo que sería la cuenca de Villarroya. Hay 2 estructuras muy importantes
Esta de aquí, que es la falla que da lugar a la cuenca, esa que os enseñaba en el bloque de antes. Entonces, la falla hunde el bloque que está al norte y en la parte norte se rellena de los sedimentos de la cuenca vial. Y luego hay otro elemento importante que es otra falla, pero esta es inversa. Esta se forma con presión. Se formó mucho antes. Se formó al final de, al final del terciario, pero antes que la cuenca de Villarroya. Es una estructura tectónica muy importante, tiene 120 kilómetros de longitud, va desde la zona de Burgos en la Sierra de la Demanda hasta la Sierra del Moncayo. Y desplazó toda esta zona 30 kilómetros hacia el norte. Es decir, Villarroya, donde está emplazado Villarroya actualmente, hace 12 millones de años estaba 30 kilómetros más allá. Esta estructura, como os digo, el cabalgamiento de Cameros movió toda la sierra de Cameros y todos los materiales que había implicados hasta aquí. Bueno, pues esta es una forma de ver la geología. Los geólogos además utilizamos, no se llegan a ver aquí unas líneas que corresponden a la topografía, es decir, la altitud sobre el nivel del mar. Y eso nos permite, con un poco de visión espacial, ver o tener una reconstrucción tridimensional de cómo es la cuenca. En un geólogo esto lo ve en 3 dimensiones, aunque sean 2. Porque estamos viendo también la altitud mediante satélites. Primer elemento para estudiar las cuencas, mapas geológicos. El siguiente, los cortes geológicos. ¿Qué es un corte geológico? Pues es, como si dijéramos, unas zanjas que cavamos en las cuencas. Aquí veis unas letras, A', más o menos norte-sur, BB', más o menos este-oeste. Como si hiciéramos una zanja desde Gatún hasta aquí, hasta La Pazana, y otra desde el Alto de Aranero hacia Muro hasta el Carrascal. Hacemos unas zanjas y vemos qué hay dentro. Estas serían las zanjas y esto es lo que se ve dentro. Esta es la zanja que va desde Gatún hasta La Pazana, norte-sur, y esta sería la este-oeste, que va desde el Alto de Aranero y en la zona de Muro hasta el Carrascal. Y aquí vemos cómo están las rocas en profundidad. Vemos las rocas del Eoceno, aquí estarían el Valle de los Caballos con las capas verticales, en las Utillas con las capas de carbón, el cabalgamiento de Cameros que desplaza todo esto 30 kilómetros hacia el norte, y esta parte de aquí correspondería al relleno de la costa. ¿Dónde está Villarroya? Villarroya la tenemos ahí, justo sobre la zona de carbón. Lo que os he comentado del cabalgamiento de Cameros, que se movió 30 kilómetros hacia el norte, pues antes llevaba mucho más allá. La erosión se ha llevado el Jurásico de esta zona de aquí, solamente queda aquí lo que llamamos una isla tectónica. En la cima de Gatún tenemos rocas volcánicas y rocas del Jurásico, que corresponden a esa isla tectónica que, digamos, son los restos que nos quedan del cabalgamiento en el cual estamos en esa posición. Vamos a hacer un repaso rápido al relleno de la cuenca desde las rocas más antiguas a las más modernas. Abajo del todo, ¿qué tenemos? Unas brechas que corresponden a abanicos aluviales. Vamos subiendo. Las rocas lacustres, donde está el rinoceronte, que corresponde a un lago que es lo primero que se forma en la cuenca. Seguimos subiendo. Unas rocas margosas donde aparecen restos de vegetales y una mandíbula de un conejo, que es el yacimiento Vicero. Seguro que os habla César el día 25 cuando venga a su conferencia sobre estos niveles. Aquí veis algunas de las hojas que han aparecido. Se ven estructuras muy finas, muy delicadas de las hojas y se conservan porque es una zona donde no hay oxígeno en el fondo del lago y se conservan muy bien. Seguimos subiendo. Esa es la primera fotografía que se tiene del rinoceronte de Villarroya. La hice con el teléfono móvil el día que lo encontré. Esto es 2014 y es el fémur de una de las patas del rinoceronte. Esto es justo antes de extraerlo, un rinoceronte de 2,5 metros de largo, 1,5 metros de alto, es pequeñito. Más arriba encontramos unas rocas laminadas de las que os hablaré después. Se llaman barbas, os explicaré también lo que es una barba. Más arriba hay un nivel de carbón. No es el mismo carbón que el que se explotó en las minas, es un carbón mucho más moderno, tiene unos 3 millones de años. 2,7, por ahí. Está mucho menos carbonizado, no llega a ser ni un lignito, pero ahí lo tenemos también.
y además tiene un yacimiento que llamamos B1. Seguimos subiendo, unas rocas amarillas, unas rocas rojas, que ya llegan hasta la parte alta de la cuenca. Aquí en detalle las rocas amarillas, areniscas, las rocas rojas. Aquí está el yacimiento clásico. Aquí aparece en la fotografía Marian y César, que os darán la charla el día 25. Es el yacimiento clásico que ya hemos visto porque hemos encontrado, además del yacimiento clásico, hay otros yacimientos asociados. Y la parte alta, que son estas rocas marroquíes. Bueno, pues todo esto lo podemos representar mediante lo que llamamos columnas estratigráficas. Aquí están las rocas que yo os he contado, las tenemos aquí ordenadas, desde la base hasta el techo, más o menos 100 metros de serie en un perfil levantado por la carretera. Otro levantado en el yacimiento, lo podemos correlacionar. Si una parte nos interesa, como la parte del yacimiento clásico, la ampliamos y hacemos otra columna con más detalle. Y un último elemento de trabajo que tenemos los geólogos para mostrar la geología de una zona son las reconstrucciones paleogeográficas, en este caso en 3 dimensiones. Esto era la cuenca de Villarroya cuando se formó. Aquí tenéis en la parte sur la falla, aquí estaría la cuenca, donde tenemos aportes desde el norte, aportes desde el sur. En un momento determinado se rellena de agua, tenemos el lago, peces, gasterópodos. Tenemos también ya el rinoceronte ahí sedimentado en el fondo del lago, a la espera de que lo encontremos, y al final pues se formata la cuenca y tenemos los depósitos más detritos y los impariones por ahí corriendo. Bueno, hasta aquí sería la parte más general. Os he contado un poco los métodos para conocer la cuenca aplicados justo a la cuenca de Villarroya para que la conozcáis. Hoy de lo general a lo particular. Me voy a centrar ahora solamente en un trocito muy pequeño del relleno de la cuenca. Esta sería la columna, esta sería la zona de esas laminaciones tan bonitas que se veían, que os he dicho que se llaman barbas. Esas barbas son como una biblioteca. Registran en cada una de las láminas un montón de información. Esta fotografía me gusta mucho porque la encontré un día en mitad del monte en la zona de Navalsá. Fijaos que es una estantería donde parece que son libros, pero no son libros, son fragmentos de roca. Entonces se llega a apreciar que son diferentes tipos de rocas situados en la estantería. Hay rocas del Jurásico, hay rocas del Cretácico, hay ladrillos, hay terrazo, hay un poco de todo mezclado y nos da una idea, es un símbolo de lo que es la información que guardan los estratos. Y en este caso vamos a ver lo que guardan en los estratos de la cuenca de Villarroya. Os pongo una fotografía ya de detalle de esas láminas. Podéis apreciar, bueno, veis la escala en centímetros, estos son más o menos 10 centímetros, que hay unas láminas que son de color claro y otras de color oscuro. Os he puesto la fotografía en blanco y negro para que destaque más, luego veremos alguna cosa. Y ves que hay unas que son blancas y negras, pero también se ve que hay unas que son más gruesas y otras que son más finas. Entonces, eso nos está dando información sobre el clima. Luego entraremos al detalle de lo que representa que sea más gruesa o más fina, o que sea blanca o que sea negra. Estos cambios en los espesores nos hablan de cambios en el clima, de ciclos climáticos. El Niño, que han nombrado, ciclo de manchas solares, que son ciclos de 11 años. Es decir, en el Sol se forman manchas y aparecen y desaparecen cada 11 años. Esos ciclos de 11 años quedan registrados ahí. Si medimos los espesores de la lámina, vemos que cada 11 años se repiten los espesores. ¿Cómo son las láminas por dentro? Es decir, hasta ahora os he enseñado unos cortes de cómo se ve. Pero si miramos por dentro, vemos que están formadas por, veis, hay unas rayitas que son tallos de carrocita, que son unas plantas acuáticas. Si hacemos una sección, esto ya sería una vista de microscopio, una sección de estos tallos tiene una forma muy curiosa que la persona que tenga una cierta edad lo recordarán como el disco de los teléfonos. Los jóvenes me dicen, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero los que ya tienen una edad, seguro que la suelta perfectamente un disco de teléfono, ¿no? De los antiguos. Son inconfundibles. Si seguimos aumentando, esto es una fotografía de microscopio electrónico de barrido. Estos son 100 micras, es decir,
esta barrita representa una décima de milímetro. Y esto es un tallo, esto es otro tallo de estas carofitas. Si seguimos ampliando, esto es un trocito del tallo de la carofita, donde se ven cristales de aragonita. También hay pequeños caracoles, son gasterópodos. Si los vemos ya al microscopio, vemos una sección de estos pequeños caracoles que tienen 1 milímetro, 2 milímetros, son pequeñitos. Y también aparecen diatomeas. Son algas unicelulares de sílice mucho más pequeñitas. Fijaros que estas barritas son 10 micras. Para que os hagáis una idea de los tamaños, 10 micras cuando dice nada. Si colocamos 50 de estas diatomeas una al lado de la otra, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, hasta donde lleguen, de la primera a la última habrá una distancia de 1 milímetro. Eso os puede hacer una idea de qué tamaño tiene. Voy a hablar ya de un trocito pequeño, solamente de 9 centímetros de estas láminas. Nos centramos en estudiar el polen de estas láminas. Y concretamente lo que hicimos fue, a partir de un bloque, fuimos raspando lámina por lámina y recogiendo el material que salía en cada una de las láminas. Raspábamos la lámina oscura y lo guardábamos. Luego raspábamos la lámina clara y lo guardábamos. Y estudiamos el polen de cada lámina por separado. Y con eso lo que hicimos fue construir lo que se llama un diagrama de polen, es decir, cuánto polen hay en cada lámina de diferentes especies. Pues hay pinos, hay abetos, hay manzanos, hay hierbas, hay trigo, hay un montón de polen, y a partir de el polen que aparece en cada lámina, estas serían estas rayitas blancas y negras que veis por aquí, serían cada lámina blanca y cada lámina negra que se ha estudiado. Más o menos hay 100 parejas, pues son 100 años. 9 centímetros, 100 años de registro del polen. ¿Y eso para qué lo usamos? Pues para reconstruir cómo era el paisaje hace 3 millones de años aquí en Villarroya. Y eso es lo que había en Villarroya. No sé si lo podéis leer. La escala local era un ambiente pantanoso y ribereño. Era decir, una zona con un lago que estaba ahí situado detrás de vosotros y donde había zonas de praderas. Pero a nivel regional también sabemos que había una vegetación herbácea abierta, es decir, había grandes tipo sabana, pero que también había un bosque mixto caducifolio, es decir, de hoja caduca, y que también había en las zonas altas coníferas. Pero más o menos, aquí tienen las coníferas, el bosque medio, las praderas y la zona lacustre. Esto era Villarroya hace 3 millones de años. Y esto lo sabemos simplemente estudiando esas laminitas a partir del polen. Otra cosa interesante, aquí se ha representado en este gráfico, os lo cuento, en la proporción que hay de polen de árbol en cada lámina. El polen de árbol lo usamos para saber si ese año hizo más calor o más frío. Los años que hace más calor, los árboles dan más polen, y los años que hace más frío dan menos. Entonces simplemente tenemos que ver cuánto polen de árbol hay en cada lámina para saber si hacía más frío o más calor. Es la línea roja. Entonces, aquí tienes el porcentaje del polen de árbol que va desde el 40% hasta el 60%. Ahí varía. El resto era de plantas, digamos, de arbustos y hierbas. Y al lado la línea azul representa el espesor de las láminas. Es decir, y vemos que la tendencia de las dos curvas es muy similar. Es decir, cuando una lámina es más potente, tiene más de 1,4 milímetros de espesor, hay más polen de árbol. Como sabemos que el polen de árbol es más abundante cuando hace más calor, pues sabemos también que cuando la lámina es más gruesa, ese año hizo más calor. Y si la lámina es más fina, hizo más frío. Otra cosa interesante, estudiamos por separado el polen que tenían las láminas oscuras y las láminas claras. Entonces, en las láminas oscuras, resulta que al estudiar el polen que hay de avellano, ahí pone Corylus. Bueno, Corylus es el avellano. El avellano florece en enero o febrero, florece muy pronto. Bueno, pues resulta que en las láminas oscuras la concentración de avellano es mucho mayor que en las láminas claras. Aquí veis unas barritas que son negras y otras barritas blancas. Las barritas negras corresponden a las láminas oscuras y las blancas
las láminas claras. Bueno, pues ves que las láminas oscuras tienen mucho más granos de polen de avellano que las claras, lo cual quiere decir que las láminas oscuras se forman durante el invierno o el principio de la primavera, que es cuando florece el avellano. Si analizamos ahora el contenido de artemisia, que es una hierba, vemos que las barritas que más destacan son las de color blanco. Eso quiere decir que en las láminas blancas tenemos mucho más polen de artemisia. La artemisia florece en agosto. Luego sabemos que las láminas claras se formaron durante el verano. Luego ya sabemos que si las láminas oscuras son de invierno, las láminas claras son de verano y que la pareja es un año. Esas son las barbas. Las barbas es una palabra de los países nórdicos. Barbas las dos con V, que indica que es sedimentación de un año. Y por lo tanto tenemos un registro estacional de invierno-verano de lo que ocurría en Villarroya hace 3 millones de años. Os pongo una fotografía en color ahora. Podéis apreciar, por ejemplo, por aquí, láminas blancas muy potentes. Mientras que estas de aquí, las láminas blancas casi no se ven. Bueno, pues estas láminas blancas potentes nos están diciendo que esos años hizo mucho calor. Y estas láminas oscuras de aquí nos están diciendo que esos años hizo menos calor o más frío. Y además las láminas oscuras nos dicen cuánto llueve. Porque la lámina oscura se forma por el arrastre del agua al interior del lago. Entonces cuando llovía mucho, arrastraba mucha agua. Y la lámina negra era más potente. Cuando llovía poco, arrastraba poca agua y la lámina negra era más fina. Entonces podemos saber cuánto calor hizo cada año y cuánto llovió cada año. Y tenemos la información con un registro cada 6 meses. Es decir, sabemos lo que pasa en Villarroya hace 3 millones de años con una precisión de 6 meses, sabiendo si llovía mucho o poco, o si hacía mucho calor o hacía poco. Aquí es un esquema un poquito más elaborado de cómo evolucionaba el clima en Villarroya en esos 9 centímetros 100 años. Esta primera columna, las flechas indican hacia la izquierda que hacía más frío y hacia la derecha que hace más calor. Fijaos que en los primeros 20 años hacía más frío, luego hizo una época de más calor, luego más frío y al final más calor. 100 años de registro. Aquí, esta otra columna de flechas nos indica la humedad, cuánto llovía. Pues aquí llovía menos, aquí llovía más, llovía menos, llovía más, llovía menos, llovía más, iba oscilando. Y aquí teníamos el nivel del lago. El nivel del lago, las flechas hacia la izquierda indican que bajaba el nivel, se estaba secando un poco, y las flechas hacia la derecha que subía el nivel. Fijaos qué cantidad de información podemos sacar de estudiar 9 centímetros de la cuenca del Villarroya. Pues si estudiando 9 centímetros de la cuenca de Villarroya, que es más o menos la milésima parte de los 100 metros de relleno que tiene, podemos sacar esa información, imaginaos si estudiamos el 999% que nos queda por mirar. Si además un peón caminero de aquí de Villarroya fue capaz de interesar a todo el mundo con unos huesos que corrían por un barranco, y a partir de ese descubrimiento de un paisano vuestro, en ese mismo punto encontraron 36 especies de vertebrados solamente allí. El señor alcalde nos ha nombrado unas cuantas. Había rinocerontes, había elefantes, había ciervos, había lobos, había hienas, había dientes de sable, había castores, desmanes, de roedores, un montón, hasta 36. Pues imaginaos todavía lo que nos queda por descubrir. Esta fotografía está tomada ayer. Ahí veis a Emilio muestreando, Emilio del Instituto Geológico y Minero de España. Aquí veis o adivináis a José María Paredes del Centro de Evolución Humana de Burgos, del CNIE. Es decir, la investigación de Villarroya tiene todo el futuro por delante. Y no hemos hecho nada más que empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arsenio. Yo creo que las preguntas, si ha podido quedar preguntas, aunque lo has expresado tan claramente, esa es otra
para mí para ser un buen profesor, ¿verdad? Expresarlo con tal claridad que todos nos comprendan. Bueno, como vamos a hacer después el paseo, ¿verdad? Haremos las preguntas después sobre el campo como tal. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte de la conferencia. Sí, Emilio, por favor. Bien, pues entonces nuestro segundo conferenciante es Emilio Puello Moret, que también es doctor en geología, y digamos que Emilio es investigador del Centro Nacional IGME-CSIC y, como he dicho, doctor en geología y especialista en geofísica. En los años 90 tuvo la feliz idea de unirse también a las investigaciones de Arsenio, pues para seguir estudiando la cuenca. Entonces, él lo que ha hecho en este tiempo es contribuir a la datación de lo que es la cuenca. En este caso, vamos a aprovechar este momento, Emilio, para agradecerte que realmente estés realizando también estas investigaciones, que nos aportes, que contribuyas al mundo científico y para pedirte que también sigas en ello, que no te canses, ¿de acuerdo? Adelante y bienvenido, gracias. Perdonad que no funciona mejor, ¿verdad? Bueno, muchas gracias también a Villarroya, tanto a la alcaldía como a la asociación, por invitarme y permitirme contaros el trabajo que he estado realizando de la mano de Arsenio los últimos años y que parece, como él decía, que no se acaba y va a durar mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias de verdad por esta invitación. ¿La puedo pasar por la mano igualmente? Bueno, pues una de las cuestiones que preocupaban en el curso de las investigaciones de Arsenio fue acotar la edad de la cuenca de Villarroya. Y acotar la edad de la cuenca de Villarroya supone acotar la edad de todos los yacimientos, de todos los eventos, etc. Entonces, bueno, Arsenio fue profesor mío y cuando yo estaba haciendo la tesis, al principio, un día me planteó si podríamos aplicar la metodología en la que yo me especialicé, que es el magnetismo, para datar Villarroya. Y yo le dije, sí, ¿tenéis un yacimiento que podamos utilizar para anclar la información magnética? Y digo, sí, tenemos un yacimiento y aquí nos liamos durante unos pocos años, vinimos varias veces, fuimos ampliando el número de estratos que involucrábamos en la datación y voy a intentar contaros con el sol, que no sé si me va a dejar ver mucho, ¿verdad?, cómo funciona esta metodología de datación. Pues voy a hacer, sin ponerme de acuerdo con Arsenio, un poco el genérico de cómo funciona esta datación, que es un método de datación universal, y luego cómo lo hemos aplicado a la cuenca de Villarroya y qué resultados principales hemos obtenido. Bueno, uno de los problemas más importantes que tenemos en la geología es poner, no las fechas, porque no podemos hablar de fechas en el sentido humano, ¿no?, sino poner edades a los procesos, a las rocas, a todo. Ahora, supongo que la mayoría de la audiencia me seguirá cuando sabemos que el universo se estima que tiene 13.000 millones de años. La Tierra, nuestro planeta, tiene unos 4.500 millones de años. El principio de la vida en la Tierra, la vida bacteriana más sencilla, tiene 3.500 millones de años. Y bueno, la vida más de invertebrados y de vertebrados es mucho más reciente, tan solo 500 millones de años,
tan solo, ¿verdad? Digo 500 millones de años, pero hay que pensar que el universo tiene 13.000 millones, ¿eh? Y los humanos tenemos, pues nada, muy pocos millones de años, ¿no?, sobre la Tierra. Entonces, los geólogos, desde hace mucho tiempo, intentamos organizar los procesos y las rocas siguiendo principios muy básicos. Lo que está más abajo es más antiguo, lo que está más arriba es más moderno, y sobre todo usando a la paleontología para ver cómo han evolucionado determinadas especies o grupos de especies. Hemos puesto tiempo siempre a esto, ¿verdad? Entonces, lo que nos vamos a centrar en Villarroya, lo que tenemos en Villarroya, tenemos que fijarnos que es el final de esa espiral de tiempo, que son en torno a los 2,5 millones de años, que es el límite entre el terciario y el cuaternario, entre el Plioceno y el Pleistoceno. Si estiráramos la historia de la Tierra y la hiciéramos proporcional a un año, lo que vamos a estudiar representa lo que queda a partir de las 7 de la tarde del 31. Polaridad norte, luego a partir de 700.000 hasta 2 millones y medio más o menos hay un periodo que domina la polaridad al revés, la polaridad sur, y después hay otros periodos. Esta escala es muy larga, ahora pondré alguna diapositiva que se verá mal porque está en pequeño, pero nos hacemos una idea de estos 4 primeros millones de años que tenemos ya unos cuantos cambios de polaridad que suceden en todo el planeta a la vez, ¿eh? Bueno, todo el mundo ha oído hablar de Atapuerca, ¿verdad? Josep María Parés, que es el que dató con precisión y impulsó mucho las investigaciones en Atapuerca, es el que estaba ayer con nosotros perforando, fue codirector mío de tesis. Bueno, pues en Atapuerca lo que pasó es que descubrieron el primer periodo de polaridad inversa, que se sabe que es anterior a 700.000. Y esto fue realmente lo que permitió hacer más antiguos los restos de homínidos y lanzar este yacimiento a la primera línea mundial, ¿no? Bueno, esta escala de colores es la escala de colores de tiempos geológicos. La columna de la izquierda arriba es el presente, y conforme nos vamos hacia abajo y saltamos a la columna de la derecha, saltamos en el periodo de tiempos geológicos. Veis que además de los colores están los blancos y negros de la escala magnética. O sea, más o menos tenemos actualmente un control bastante preciso de cuál era la polaridad del campo en los últimos 300 millones de años, incluso más, pero con precisión tenemos 300 millones. No todos los periodos de la historia de la Tierra tienen muchos cambios. Ahora estamos en un periodo de la historia de la Tierra que tiene muchos cambios en la polaridad. Tenemos que estar tranquilos porque estos cambios suceden a lo largo de 1000 años. Se sabe que se puede invertir el campo. Nosotros como humanos no hemos visto ningún periodo de estos importante. Y vemos que hay otros periodos que tienen de la Tierra, como el Cretácico inferior, que también los tenemos muchísimo registro de este periodo de la historia de la Tierra. Pues en ese periodo a veces tenemos hasta 20 y 25 millones de años que la polaridad del campo magnético era absolutamente estable. Lo cual, en este caso, por el que estamos aquí, la cuenca de Villarroya, hubiera sido un gran impedimento, porque no podríamos haber utilizado esos cambios de polaridad que están ordenados y datados en el tiempo con bastante precisión. No podríamos haberlo utilizado para saber la edad. Bien. Decir que esta escala de tiempo magnética se construye de forma continua, con un montón de información que se genera en todo el mundo. No voy a entrar en detalles más técnicos, pero también nos interesa saber que, si nos fijamos, los números de la izquierda son millones de años, y la bandita que está colorada en rojo es más o menos la edad de la cuenca de Villarroya. Vemos que las últimas escalas de tiempo magnética, estos cambios de polaridad ya son estables, son muy robustos. O sea, estamos en un periodo muy conocido y con mucha información, que es muy fiable. Bien, sabemos que tenemos campo magnético, sabemos que este campo magnético de vez en cuando se cambia la polaridad, se invierte, ¿no? Pero ahora, ¿cómo necesitamos minerales que registren este campo magnético? Casi nada es magnético, de hecho, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar las rocas para ver qué polaridad había cuando se formaron, pero necesitamos tener imanes, ¿no? Si no hay imanes, no sabemos la información. Bien, pues tenemos la suerte que en el planeta
tenemos unos cuantos minerales magnéticos, imanes, que son capaces de, ahora veremos un poco cómo se puede llegar a bloquear esta magnetización del campo externo, cómo se registra. El más importante y el más ubicuo es la magnetita, que es un óxido de hierro 2I3. También se conoce como ferrita, es muy abundante. Está en todo tipo de rocas, también lo generan organismos vivos, son capaces de generar este mineral. Hay bacterias de 2,5 mil millones de años, de lo más antiguo de la Tierra, ya generaban cristales de magnetita en su interior para navegar. Con este microimán se orientaban en la columna oceánica para buscar alimento, pues estas bacterias también son una fuente de estos microimanes. Hay otro mineral que es la hematita, que también es un óxido de hierro 2I3, con otra estructura cristalina, que también es el mineral que suele dar el color rojo a las capas, es este, ¿no? La magnetita no tiende a dar colores, pero la hematita sí. Bueno, pues sabemos que tenemos disponibles imanes. No son muy abundantes, no son como la caliza, no son como la arenisca, ¿verdad? Pero tenemos estos imanes y vamos a intentar hacer una reproducción de cómo estos imanes son capaces de bloquear el campo magnético terrestre. Bueno, imaginaros que tenemos un volcán y a su derecha tenemos un lago. En ese volcán, si hacemos una foto con el microscopio, vemos que hay un montón de minerales, estamos a 800 grados, todavía está muy fundido, pero hay minerales que están ahí. En ese momento ya tenemos formada magnetita. Bueno, hay un momento que por debajo de 600 grados, esa magnetita ya se convierte en imán, antes no lo era, pero a 600 grados se convierte en imán, y en ese momento esa magnetita tiene que ponerse paralela al campo magnético terrestre, ¿vale? Entonces ya es un bloqueo del campo magnético que hubiera en ese momento. Vale. Esto se llama magnetización remanente térmica. Perdonad por el término. Imaginaros que ahora ese volcán empieza a llover por la región y con el tiempo se va erosionando esas rocas volcánicas que tenían estos imancitos, ¿no? Y estos imanes llegan al lago y estamos viendo un corte del lago, están cayendo los minerales, tenemos las líneas del campo magnético y cuando esos microimanes llegan al fondo del lago se tienen que intentar poner paralelos al campo magnético, como lo hace la aguja de la brújula con el norte, pues es exactamente igual, son microbrújulas que tienen que ponerse ahí. Pues en un lago como el de Villarroya, el mecanismo que sabemos que funcionó fue que estos minerales que venían de Gatún o de otros sitios estaban allí, llegaron a la cuenca y cuando llegaron al fondo, cuando estaba ahí en ese barro, estos minerales se iban orientando y bloqueaban el campo, que si tenía polaridad normal, pues polaridad normal, y si tenía polaridad inversa, pues polaridad inversa. Bien. Otro mecanismo que sucede a veces es que tenemos hierro disponible en la roca, en el sedimento, y a veces se reorganiza. Y entonces, por ejemplo, es muy típico que se forme un cemento alrededor de los granitos de roca de matita, por ejemplo, ¿no? Pues un tercer mecanismo. También sabemos que si heredamos material biológico de bacterias magnéticas, este material también funcionará y se orientará como microbrujulitas, ¿no? Perdonadme esto, nada es eterno en esta vida, la magnetización tampoco, ¿vale? Entonces, para intentar explicar esto, una roca puede registrar el campo magnético que había cuando se formó, pero según qué minerales tenga y qué calidad tengan, este registro no será permanente, puede desvanecerse con el tiempo. Para entender esto, muchos de la audiencia que han entendido cómo funcionaba un teléfono de ruleta antes, entenderán que a veces hace 30 o 40 años quizás nos íbamos a Salou y escuchábamos música en cintas de magnéticas. Entonces, en ese momento que te olvidabas una cinta en el salpicadero del coche, es cuando te dabas cuenta que merecía la pena gastarse 250 pelas y no 100. ¿Por qué? Porque las cintas son magnéticas, el mismo material, estos microimanes que están en las rocas,
son más o menos los mismos que están en las cintas, estaban en las cintas de música, pues claro, si te los dejabas al sol, ahí dentro del coche, que el coche podía ponerse a 50 grados reales, pues esta magnetización se desvanecía. Si te habías gastado los 250 pelas que valían las cintas de cromo, tenían mejor material magnético, pues aguantaban. Pues en general en las rocas tenemos una gradación entre las cintas de 250 y las de 100, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces esto es lo que desentrañamos en el laboratorio y vemos la historia magnética que se ha quedado registrada ahí. Y es lo que voy a contar aquí muy rápido y todo lo sencillo que pueda. Lo primero que hacemos cuando hacemos un estudio magnético en una cuenca es todas las muestras que cogemos en el campo están orientadas con el sistema de referencia actual. Porque claro, el campo magnético es un vector, son esas líneas que aparecen en muchas figuras y tenemos que saber la orientación de la roca porque vamos a estudiar el vector que registró el campo del momento aquel, ¿no? Por eso siempre utilizamos estos cilindros que están orientados con una brújula especial en el campo, etc. Quizás si han paseado por la carretera de Cornago, todavía quedan restos de las campañas que hicimos inicialmente. En alguna roca aún se ve algún agujerito, son unas pequeñas como buretas de 2,5 centímetros. Pues, quizá entran en la roca 10 o 15 centímetros y nosotros extraemos ese cilindro orientado. Esto lo hacemos con unas perforadoras, con una serie de instrumentos especiales, suelen ir refrigeradas con agua, porque claro, es una broca de diamante hueca, con cabeza de diamante de acero inoxidable, que va a ciertas revoluciones y se calienta. Además ese calor sabemos que no es bueno para la magnetización. Bueno, estos son los orientadores especiales que metemos en los agujeros para orientar dónde está el norte, etc. Esto, cuando nos vamos de campaña todo nos cabe en un arcón. A veces en materiales muy blandos pues utilizamos procedimientos un poco más de andar por casa, que parecen sacacorchos, esto no. Lo que hemos hecho ha sido revelador, la forma de muestrear de Josep, que aprendimos ayer. Directamente en estos materiales del fondo de la cuenca, los lacustres que ha explicado tanto Arsenio, realmente con el martillo hemos hecho bloques in situ, los hemos orientado con la brújula y luego nos los hemos llevado enteros. Bueno, tenemos la suerte de que en el país tenemos una dotación muy buena de laboratorios palemagnéticos. Tenemos aquí cerca, en Burgos, tenemos 2 laboratorios, uno en el CNI y otro en la Universidad de Burgos. Tenemos bastante equipamiento para estudiar magnetismo en la Universidad de Zaragoza, en Barcelona también el laboratorio de palemagnetismo, en la Complutense, también en la Universidad de Vigo. Además, cerca tenemos colegas con los que tenemos buenas relaciones en Toulouse. Entonces, en general, lo que dominan estos laboratorios son unos cilindros muy grandes, son magnetómetros ultra precisos, con muchísima resolución. Están basados en tecnología de superconducción que mide prácticamente corrientes ínfimas, ¿no? Siempre hay bobinas de Helmholtz que nos protegen del campo magnético actual, que ahora mismo nos está afectando, es de baja intensidad, no tenemos que preocuparnos, pero cuando estás midiendo una magnetización en la roca muy pequeña, el campo terrestre actual te molesta y lo tienes que quitar, ¿no? Bueno, pues este es el estilo de laboratorios que hacemos, hay una serie de procedimientos en parte tediosos, pero que luego tienen premio. Y al final lo que tenemos es que podemos saber en las rocas que hemos estudiado si la polaridad era normal o era inversa. Entonces voy a tratar de explicar cómo funciona un poco más en detalle esto. Nos vamos ya a las Bardenas reales de Navarra, que tenemos aquí un ejemplo cercano de un colega, de un amigo además, Juan Cruz de la Rasoña, y vemos ahí en el cabezo pues él hizo un estudio de magnetismo para datar el centro de la cuenca del Ebro. Entonces, ¿qué significa? Esos puntos azules que están ahí en la ladera son sitios donde nosotros hemos extraído muestras orientadas. Luego nos las hemos llevado al laboratorio, hemos desentrañado las magnetizaciones más estables, las de 250 pelas, para entendernos, y entonces sabemos que en esa columna estratigráfica que representa nuestro muestreo a lo largo del cabezo, tenemos cuatro cambios de polaridad, 2 cambios normales y 2 cambios inversos, ¿no? Pero eso no significa nada más. Tenemos que pillar
esa columna, que es nuestra columna local, en este caso en Bardenas, y llevárnosla a la escala global. Como más o menos sabemos en qué edad estamos, quizá no es la edad que tiene Bardenas, pero lo pongo como ejemplo, pues relacionamos, gracias a que tenemos fósiles que nos indican un poco en qué periodo estamos, ¿no? Relacionamos las polaridades, los cambios de polaridad a escala global. Y la ventaja es que una vez que hemos hecho esto, los cambios de polaridad son dataciones absolutas, con 3 decimales de millón de años. Eso en geología pues es un método, es una precisión increíble, ¿no? No es la que tienen las barbas, en el caso de Arsenio, no es lo normal por otra parte, pero en geología esta precisión es muy buena. La ventaja de este método es que se puede aplicar a cualquier tipo de roca sedimentaria, incluso a coladas volcánicas, etc. Entonces al final lo que tenemos es que podemos poner esas líneas rojas con los millones de años y ubicarlas exactamente en el campo. Entonces, este es el fundamento del método magnético de datación, que habitualmente se llama magnetoestratigrafía. Bueno, Villarroya. La audiencia sabe que Villarroya va mucho más allá del rinoceronte, que es lo que más cercano tenemos a la memoria, ¿verdad? El rinoceronte ha tenido su repercusión, pero el interés de Arsenio Muñoz venía de mucho antes de aparecer el rinoceronte, de descubrir el rinoceronte. Entonces, en algún momento de ese periodo, Arsenio me planteó la posibilidad de aplicar esta metodología, en la que yo era el tuerto en el país de los ciegos, en la Universidad de Zaragoza, porque en aquel momento estaba solo. Bueno, Juan Cruz entró un poco después, pero en aquel momento estaba yo solo. No tenía nadie más a mano, entonces me cogieron. Son millones de años, y claro, millones de años y la evolución histórica en el sentido humano, o sea, del yacimiento clásico de la Horna, que había tenido. Ese yacimiento ha ido teniendo diferentes propuestas de edades y nunca se había aplicado un método de datación más absoluto. Realmente no es del todo absoluto del magnetismo, pero es de forma indirecta, pero es absoluto. Entonces, ese yacimiento había tenido muchas fluctuaciones de su asignación de edad a lo largo de los últimos, pues casi 100 años desde que está el yacimiento. Entonces, una de las motivaciones era datar el yacimiento, la otra era datar la cuenca entera, porque claro, el clima de los últimos entre 3, poco millones de años y 2, poco, pues el interés era datar todo el relleno, ¿no? Con este método. Hacemos caso un poco pesadas, ¿no? Se ve muy pequeño todo eso, pero en aquellas campañas participó mucha gente, ¿no? Nos ayudó mucha gente tanto para la parte magnética, cuando luego ya empezamos a involucrar a los paleontólogos, a César Laplana en aquel momento, pues mucha gente participó. Eso son en los años 90, 95, 96, 97, aquel periodo veníamos frecuentemente aquí. El estudio magnético se basó en 2 columnas estratigráficas, que es lo que contaba Arsenio antes. Una está por la carretera de Cornago, prácticamente desde casi en el cruce, hasta que llegas un poco más al sur de donde apareció el rinoceronte. Eso fue una columna, que es la columna maestra de la cuenca, supongo, Arsenio, la columna principal. Y claro, hicimos otra columna donde está el yacimiento que llamamos clásico, ¿no? Porque nos interesaba saber la polaridad magnética registrada en el yacimiento y relacionarlo en un registro más amplio. Estas muestras se empezaron a ir en Barcelona, pero como yo en aquel periodo estaba acabando la tesis, pues me las llevaba a todas partes. Y estuvieron en Alaska, estuvieron en Nuevo México y en Michigan. Todo que está publicado, que se publicó hace unos años, está medido por allí. Laboratorios casi todos de primera línea mundial. Esto me lo salto, son como sacamos la polaridad normal o inversa, pero casi buena parte de la cuenca, la hematites y la magnetita son los minerales principales que tenemos como brújulas. Al final, ¿qué hicimos? 2 secciones, estudiamos 130 metros de sucesión estratigráfica con 89 niveles en los que se estudió la paleopolaridad magnética, estudiada en 89 niveles. En total, de forma poco convencional, porque
normalmente se estudia una muestra por nivel, a veces dos, pero aquí en Villarroya estudiamos 266 muestras de estos 89 niveles, lo cual representa más de 4.000 medidas en estos aparatos que había en 4.000 medidas de magnetización. Y bueno, finalmente, pues esta es nuestra escala local de polaridad en Villarroya. Tenemos las dos columnas, Villarroya 1 y Villarroya 2, las columnas estratigráficas que contaba Arsenio, los cambios de polaridad, la parte más numérica, y luego los blancos y negros. Y vemos que la parte inferior del lago tiene dos periodos bastante extensos de polaridad normal, negra, y luego la parte, a partir de ese límite, que está como por los primeros 20 y pocos metros, a partir de ahí dominan el blanco. Tenemos algún cambio también negro, periodos de polaridad normal, pero sobre todo dominan los blancos. Y esa información, además, con la correlación estratigráfica que tenía hecha Arsenio, es consistente entre los dos perfiles. La zona en que se solapan, que son las mismas capas estudiadas en dos puntos de la cuenca, vemos que se solapan. Entonces esta información era muy consistente, y cuando tuvimos que llevárnosla a la escala global es la barra horizontal con blancos y negros, pues para nosotros era claro que ese límite grande de negro-blanco, que está en el 1,25 m, era un periodo muy concreto de la historia magnética del planeta que se llama el límite Gauss-Matuyama. Entonces, este límite fue el principal límite que nos permitió datar toda la cuenca. Como teníamos más líneas de tiempo magnética en nuestra columna de la cuenca, pues al final hemos conseguido datar todo el relleno y asignar una edad que va aproximadamente entre los 3,2 millones de años a aproximadamente 1,5 millones de años. Esto lo pongo con aproximado porque precisamente es lo que estamos revisando ahora. Estos cambios de polaridad más altos son los que estamos revisando con Josep María Parés y con Mathieu Duval del CNIE. Luego también lo que nos permitió toda esta datación, además, es poner edad. El rinoceronte nació datado, eso normalmente no suele pasar. Llega un yacimiento y aparece que ya... Perdón, que me ha saltado aquí. Pues el rinoceronte podríamos poner una edad en torno a los 3,2 millones de años. El yacimiento de micro que está, supongo que este es, he puesto uno de ellos, en realidad hay más, pero es el más antiguo, supongo que es el B1 ese, ¿no? Y luego el yacimiento clásico, 2,1 millones de años, yo creo que son una información muy robusta y que es cierto que ha levantado un cierto revuelo en la comunidad paleontológica, pero creo que eso a Villarroya le viene muy bien porque estamos en el candelero. Ahora mismo, a nivel científico, se está revisando, hay gente que es reticente a revisar esta edad, pero otros se empiezan a dar cuenta que estos caballos, sobre todo desde el problema ese de los caballos Hipparion, que estaban por aquí, pues probablemente eran más jóvenes de lo que se han pensado durante mucho tiempo. Esto César Laplana y María nos lo contarán mejor el fin de semana que viene. Y bueno, esto ha quedado registrado en varias publicaciones y en el libro, y me gustaría finalizar diciendo que aquí hay futuro para el rato, para trabajar, como decía Arsenio, desde mi punto de vista también lo hay, ¿no? Ahora mismo estamos mejorando la datación, tanto en dos vías diferentes. Una es estos niveles que nos pueden ayudar a precisar por la parte alta, que además se van a apoyar con otra metodología en la que hay especialistas bastante reconocidos en el CNIE. Además, Luis tuvo, revisando nuestros datos, la sugerencia muy interesante de que podíamos haber registrado un evento magnético que es muy esquivo, que solo se ha visto en dos sondeos oceánicos, quizá pueda estar en Villarroya, eso es otra de las partes que ahora mismo nos están trayendo aquí a trabajar. Este año es el tercer muestreo que hacemos de esto, y sospecho que no va a ser el último. Y bueno, también una de las implicaciones más importantes de esto es cuando se resuelva este revuelo científico en torno a la edad de los caballos, creo que Villarroya se va, si es que no a pocos les quedaban dudas de la importancia de este yacimiento a nivel europeo, tenemos que hablar de faunas europeas en este caso porque no son faunas mundiales, euroasiáticas en algunos casos, pues va a ser uno de los yacimientos
mejor estudiados en toda Europa y en Asia. Con esto creo que acabo aquí, espero no haber aburrido mucho y muchas gracias. Pues Emilio, gracias. Yo creo que todos estamos diciendo, hemos podido aprender a digerir un poco, porque una información tan incomprensible para todos nosotros, hacerla más cercana que lo habéis hecho los dos, pues, y además nos habéis suscitado el deseo y la pasión de seguir descubriendo, ¿eh? O sea que muchas gracias por hacérnoslo cercano, muchas gracias por seguir investigando y porque ciertamente la comunidad científica pues esté sorprendida y demás. Entonces, como todavía nos queda programa de la tarde, lo que vamos a hacer ahora, los que podamos, vamos a dar un pequeño paseo. Luis, ¿dónde estás? Luis Odaño, por favor, venga usted, venga usted. A ver, Luis Odaño Jiménez, que vamos a decir que es el puente, aparte de muchas cosas, le vamos a nombrar puente aquí con todos los científicos, con Villarroya. Por supuesto que él también va a tener una conferencia para todos nosotros, pero le agradecemos la pasión que pone por descubrir, por comunicarnos y, como decimos, por hacer amigos y traerlos a todos ellos. Cuéntanos entonces los pasos que vamos a dar ahora, es decir, para conocer, como hemos dicho, no podíamos tener mejor lugar para estas conferencias porque estamos en plena cuenca de Villarroya. Yo creo que todo el mundo, cuando hemos venido, nos hemos dado cuenta de la imagen, ¿verdad?, de la visión. El yacimiento clásico lo tenemos para ahí, pero bueno, es una visión estupenda. Y vamos a poder pasear un poco, que es la mejor manera cuando se experimenta y se pisa para poder comprender lo que nos han dicho. Y podremos hacerles las preguntas pertinentes. Luis, buenas tardes y cuéntanos. Buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy aquí a descubrir un poco, a conocer un poco lo que es la cuenca biocuaternaria de Villarroya. Entonces ahora daremos un paseo, vamos a dar un paseo por aquí, por cerca del pueblo, bajando por aquí por las casas y veremos un poco lo que es el lago este que nos cuenta Arsenio. Veremos un poco todos los estratos, estos que nos dice Emilio que han sido datados ya, y aprenderemos un poco a reconocer o a distinguir los distintos materiales, los distintos tipos de tierras, ¿vale? Para cuando vayamos de paseo por aquí por la cuenca, por cualquier sitio, podamos nosotros mismos descubrir qué es lo que realmente estamos pisando, ¿no? Cómo era aquello hace 3 millones de años, o entre 3 millones de años y más o menos 2 millones de años. Entonces el paseo será relativamente cortito, vamos por aquí cerca. Si alguien cuando estemos de paseo quiere volver o tiene que volver, podrá volver de manera muy sencilla, de manera casi inmediata. Y nada más, agradeceros un poco vuestra presencia hoy aquí, ¿vale? Muchas gracias.